Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la tercera semana del tiempo ordinario. Este lunes es 27 de enero. La Iglesia, en su calendario litúrgico, nos indica que se celebra la memoria de Santa Ángela de Merici. ¿Quién es esta santa mujer? Pues alguien que vivió entre el siglo XV y el XVI. Nació en un pueblo cerca de Venecia en el año 1470. Una chica piadosa que se hizo terciaria franciscana. La tercera orden de penitencia, San Francisco la había fundado para aquellos laicos que querían incorporarse a la orden. Y bien estaba formada bien por personas que ya habían tomado estado en el matrimonio, o bien por personas que sin haberlo hecho querían vivir en el mundo, sin consagrarse como religiosos, una vida de penitencia y de perfección cristiana bajo la dirección espiritual de los franciscanos. Siendo terciaria franciscana, fue reuniendo en torno a ella un grupo de muchachas para lanzarlas a la práctica de un cristianismo activo y comprometido. Por dos caminos: por una parte formándose bien y por otra parte practicando la caridad. En ella pronto, y precisamente por esa buena formación que aquellas muchachas recibían, la práctica de la caridad se decantó por esa obra de misericordia espiritual que es enseñar al que no sabe. Y se dedicaron a, formar, educar, enseñar a niñas pobres. Para esto, precisamente en el año 1535, cuando ella ya contaba con unos 65 años de edad, fundó en Brescia una sociedad de mujeres que terminó siendo una congregación religiosa, a la que puso bajo el patronazgo, la advocación y el patrocinio de la mártir Santa Úrsula. Una de las primeras, si no la primera institución femenina dedicada a la educación de la mujer, las Ursulinas. Murió ella santamente solo 5 años después de haber dado comienzo a esta obra, cuando tenía aproximadamente la edad de 70 años. Vamos nosotros ahora a escuchar y meditar la palabra de Dios que se nos ofrece en la liturgia de la misa del día. Ya sabemos que como primera lectura llevamos ya, desde que comenzamos el tiempo ordinario, leyendo la importante carta a los hebreos. Una carta de la que no estamos seguros del autor. Siempre se situó dentro del corpus paulino, pero dudando de que fuera directamente San Pablo quien la escribiera. Algunos hablan de aquel cristiano misionero que se llamaba Apolo y al que Pablo cita. Podría ser Apolo.
En definitiva, es alguien con muy buena formación y alguien que conoce bien la espiritualidad judía y las instituciones judías. Pues bien, de esta carta a los hebreos, que he dicho que es importantísima desde el punto de vista doctrinal, por supuesto, se lee del capítulo 9, el versículo 15 y luego los versículos 24 al 28 que dicen así: Hermanos, Cristo es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza. Y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez al final de los tiempos para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo esperan. Las ideas que acabamos de entender en este texto creo que han sido bastante repetidas y explicadas por mí en días anteriores. Por eso me voy a fijar principalmente en una de las afirmaciones que se encuentran más bien hacia el final de este texto. Sigue hablando el autor de la carta a los hebreos del sacerdocio de Cristo, que es el verdadero y único sacerdocio. Como el Señor entró para ofrecer y para ofrecerse, no en un santuario construido por manos de hombres, no en un templo de piedra, aunque fuera ese templo de piedra imagen del verdadero y único santuario. Él entró en el santuario de verdad. Todo lo que nosotros vemos son figuras, imágenes, representaciones de realidades invisibles. Cristo Jesús entró en el santuario del cielo. No es el santo de los santos, que estaba vacío. No, entra en el cielo. Se pone junto al Padre en el trono de la Trinidad y allí intercede directamente por nosotros. ¿Os dais cuenta lo valioso de esta intercesión? Y Cristo sube al cielo y se sienta en el trono de la Trinidad junto al Padre y el Espíritu Santo, mostrando sus heridas. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, el Verbo eterno del Padre, que estaba al comienzo de la creación con el Padre, creándolo todo, y todo lo que existe, existe por Él. Ya y por la eternidad. Es hombre, es un ser humano, el que está sentado en el trono de la Trinidad. Aunque nos sea difícil entenderlo y casi aceptarlo, pero es una gran verdad, una consoladora verdad del Evangelio. Y se ha ofrecido una vez por todas, no necesita ofrecerse muchas veces. Y aquí viene aquello en lo que yo quería detenerme hoy. Y me voy a detener no ya solo porque tenga mucha importancia, no es la idea más importante de este texto, sino que puede ser lo que dice aquí, iluminador para los tiempos modernos,
para lo que nosotros vivimos, escuchamos y pensamos hoy en día. Cristo se ofrece su vida de una vez para siempre, no tiene que repetirlo. Y lo justifica el autor de los Hebreos diciendo esto: por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte el juicio. Esto no es que lo haya escrito Pablo o Apolo o cualquier otro cristiano de esa primera generación cristiana. Esto es palabra de Dios verdaderamente. Esto es norma para nuestra fe, nos indica lo que nosotros debemos creer. No son opiniones humanas. No podemos decir al autor de la carta a los Hebreos: bueno, usted cree esto y yo creo lo otro. Algunos piensan que sus propias ocurrencias, por ser sus ocurrencias y originales, pues ya tienen que ser verdad, su verdad, aunque no sea verdad para todos. A tal punto de relativismo hemos llegado. El destino de los hombres, nos ha dicho Dios en este texto, es morir una sola vez y después de la muerte el juicio. Pero ¿cuántos seres humanos hoy en día creen que hay muchas o sucesivas vidas y segundas oportunidades? ¿Cuántos, incluso cristianos bautizados, lo que es realmente un gran dolor, cuántos se manifiestan creyentes partidarios de la reencarnación, que es una creencia de las religiones del Extremo Oriente, del hinduismo y del budismo? ¿Es que es posible creer en la reencarnación y en otras vidas y ser cristiano? Hay que decirlo claramente con la palabra de Dios: no. No es cristiano quien cree semejante cosa. Y hoy, ¿cuántos dicen que a través de la hipnosis o de la meditación pueden llegar a conocer vidas anteriores y tratan de explicar cosas, filias o fobias que se tienen en relación a vidas anteriores, y justifican toda clase ya de manías, o lo que es peor, justifican toda clase de pecados y pecados horribles, acudiendo a la experiencia que han obtenido en vidas anteriores y que permanece anclada, unida a ellos mismos en su subconsciente o en otro nivel de conciencia distinta. ¡Qué gran error y qué gran ofensa a nuestro Señor Jesucristo! La creencia en la reencarnación, ¡qué gran pecado! No, nos dice Dios, nos dice el Señor, que es nuestro Maestro: el destino de los hombres es morir una sola vez. Es que hay personas que han vuelto de la muerte, han sido revivificadas, pero realmente no se han sumergido en una muerte real. Se muere una sola vez. Y después de la muerte no viene subir a una nube y esperar allí a que el Señor me mande, que vuelva a entrar en el cuerpo de otro hombre o de un animal, ¡qué desgracia!, para vivir otra existencia, para aprender, o para purgar mis pecados, o para tener una vida mejor como premio de la vida anterior, y así una y otra vez. Los budistas así lo creen, y cuántos cristianos han hecho apostasía del budismo, del cristianismo, para hacerse budistas. Cuántos no adornan sus casas con imágenes de Buda. Y algunos dicen que es como algo decorativo y utilizan términos del budismo y del hinduismo para explicarse y comprenderse a sí mismo.
y desprecian la sabiduría de Dios, desprecian la palabra de Dios, que nos enseña otras cosas y de otra manera totalmente diferente. Después de la muerte, el juicio, daremos cuenta a Dios de todas nuestras obras, de todas nuestras palabras, de todos nuestros pensamientos, de toda nuestra vida. Seremos juzgados. El cristiano cree que será justificado por Dios, gracias al sacrificio de Cristo, que ha entrado en el santuario del cielo de una vez para siempre, para interceder por nosotros. Pero hay que creer con firmeza y hay que tener una fe limpia, que implica fiarse de la palabra de Dios y no de las propias invenciones o de las invenciones de hombres malvados. Se muere una sola vez y después de la muerte el juicio. No hay reencarnación, no. Muerte y juicio. Y después de ese juicio que llamamos el juicio personal que recibe cada uno cuando comparezca ante Dios después de su muerte, después de eso, sí, habrá una segunda venida de Cristo y habrá una resurrección de los muertos, que no reencarnación. Lo dice el mismo texto. La segunda vez aparecerá. Por tanto, Cristo ha de volver a este mundo. Aparecerá, pero sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo esperan. Vendrá, como dice el Evangelio, y como se anuncia en algún profeta, vendrá sobre las nubes del cielo, rodeado de los ángeles de Dios. Vendrá en gloria. Vendrá no para sufrir trabajos y sufrimientos y padecimientos, vendrá para juzgar, para premiar, para consolar a los suyos. Pues esta es la idea que yo quería subrayar y remachar en la palabra de Dios de este texto de la carta a los Hebreos. Pero si nos dirigimos ahora al Evangelio según San Marcos, también el Evangelio de hoy contiene algunas enseñanzas que son muy importantes de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nos previenen contra un terrible pecado. Veamos, en San Marcos capítulo 3, los versículos 22 al 30, que dicen así: En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se le podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Vamos a fijarnos entonces en este texto. Acusan a Jesús de que sus milagros, que entrañan curaciones, que entrañan exorcismos, expulsión de demonios, que todo eso lo hace con el poder del príncipe de los demonios, de Belcebú. Fíjense qué disparate. ¿Cómo Satanás, o con el poder de Satanás, se expulsaría a los demonios? ¿O se consolaría a los hombres, dando vista a los ciegos, limpiando a los leprosos, haciendo caminar a los tullidos? ¿Cómo Satanás,
que odia al hombre haría tal cosa, o admitiría de buen grado salir si no es expulsado por Dios, salir de las almas de las que ha tomado posesión. El reino dividido, dice Jesús, no puede subsistir, y si Satanás lucha contra sí mismo, pues está perdido, no duraría nada. Pone Jesús esa comparación del hombre forzudo, dice que nadie puede meterse en su casa para robarle, dice Jesús, para arramblar con su ajuar, robarle todo, si primero no le ata. Y para atar a ese hombre forzudo hará falta uno que sea más fuerte todavía. Ese hombre forzudo de la comparación es Satanás, es el diablo, y su casa es el mundo, donde él ha pretendido apoderarse de todo por el pecado de los hombres. Nadie puede echarle ni quitarle sus cosas, sino otro que sea más fuerte. ¿Y quién es ese que es más fuerte? Es Jesús. Él no actúa con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Él es mucho, infinitamente, dándole el total significado a la palabra infinito, infinitamente más poderoso que Belcebú. Él solo puede atarle y arrebatarle esas almas que había secuestrado, esas realidades del mundo de las que se había apoderado. Por tanto, dice Jesús, que esa particular blasfemia, que consiste en atribuir a Satanás las obras buenas, las obras santas de Dios, eso es un pecado terrible y no puede tener perdón jamás, porque la persona que lo comete está en el mayor de los errores, está realmente prisionero del demonio, que difícilmente soltará su presa. No se trata de decir una palabra fea contra el Espíritu Santo. No quiere decir que el Espíritu Santo sea más que el Padre o que el Hijo, y que las blasfemias contra el Padre y el Hijo podrían ser perdonadas y contra el Espíritu Santo no, porque éste sea más importante. No es eso. Aquí no es la blasfemia una palabra, sino, repito la idea, atribuir al demonio lo que no es sino clarísimamente una acción de Dios que busca el bien de los hombres, su felicidad, su vida y su libertad, su liberación. Por eso dice el evangelista San Marcos que se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Pero es que hoy también los hombres atribuyen a muchas realidades distintas cosas buenas, pero no quieren darle a Dios el reconocimiento que le deben, no quieren tributarle adoración, ni gratitud, ni alabanzas por todas las obras buenas que hace. Se las arrebatan y las atribuyen a otras realidades o entidades que a veces son malvadas y que no quieren el bien de los hombres. No caigamos, hermanos, nosotros en este pecado. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme con sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.